Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno. Soy Tomás y esta noche te acompañaré en un viaje hacia un rincón del mundo que pocas voces han sabido narrar con la calma y la reverencia que merece. ¿Te has preguntado alguna vez si existió, en el corazón del sur de África, una civilización que levantó su trono sobre una colina sagrada y tejió con hilo de oro su lugar en la historia del mundo? Esta noche, mientras la oscuridad se asienta suavemente a tu alrededor, exploraremos juntos ese reino olvidado, ese pueblo silencioso y poderoso que llamamos Mapungubwe. Prepárate para recostarte, respirar profundo y abrir tu mente a las sabanas doradas, a los cielos infinitos del Limpopo y a los susurros de una civilización que aún hoy guarda sus secretos entre las grietas de la piedra antigua. Hace aproximadamente 1000 años, en una región que hoy comparten los territorios modernos de Sudáfrica, Zimbabue y Botsuana, el paisaje era muy diferente al que podríamos imaginar. Las llanuras del río Limpopo se extendían bajo un cielo de un azul intenso, punteadas por acacias y baobabs que parecían centinelas eternos de una tierra fértil y generosa. Las estaciones marcaban el ritmo de la vida con una precisión casi sagrada. Las lluvias llegaban y transformaban la sabana en un tapiz verde y vivo, y la sequía regresaba después para recordarle a cada ser viviente que la abundancia es siempre un regalo temporal. En ese equilibrio delicado entre la generosidad de la tierra y la dureza del clima, las primeras comunidades humanas de esta región aprendieron a leer el World con una sabiduría que no se escribe en libros, sino que se hereda en los huesos. Las comunidades que habitaron esta región pertenecían a la tradición cultural que los arqueólogos conocen como Leopardskopje, un grupo de pueblos agricultores y pastores que habían llegado a estas tierras a través de siglos de migraciones lentas y silenciosas desde el norte del continente africano. Cultivaban sorgo y mijo en los campos que rodeaban sus aldeas y cuidaban manadas de ganado bovino con una dedicación que iba más allá de la simple supervivencia. Para estos pueblos, el ganado no era únicamente una fuente de alimento. Era riqueza, era prestigio, era la medida con la que se pesaban las alianzas entre familias y el valor de un hombre ante su comunidad. Quien poseía más ganado, poseía también más influencia, y esa acumulación de influencia fue, sin que nadie pudiera anticiparlo, la semilla de algo mucho más grande. Fue en torno al año 1000 de nuestra era cuando algo comenzó a cambiar en este rincón de la sabana. Las aldeas dispersas que habían convivido durante generaciones en una relativa horizontalidad social empezaron a reorganizarse alrededor de un punto específico del paisaje, una colina de arenisca rojiza que se elevaba con suavidad pero con firmeza sobre la llanura circundante. Esta colina, que hoy conocemos por su nombre Venda como Mapungubwe, traducido habitualmente como lugar donde los chacales juegan, o según otras interpretaciones, la colina de las piedras que brillan, no era simplemente una elevación geográfica conveniente. Era, para quienes la habitaban y la contemplaban, un lugar donde el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros se tocaban con especial intensidad. La altura, en muchas tradiciones africanas, no es solo una ventaja estratégica, es una proximidad al cielo, una cercanía a los espíritus que velan sobre los vivos desde las regiones más elevadas de la existencia. Los primeros asentamientos en torno a esta colina sagrada fueron modestos y funcionales, como corresponde a un pueblo que todavía estaba aprendiendo a reconocer su propio destino.
Las estructuras de barro y paja formaban aldeas compactas donde la vida transcurría alrededor del fuego nocturno, ese círculo de luz y calor que es en todas las culturas del mundo el espacio donde la comunidad se reencuentra consigo misma. Los ancianos narraban historias bajo las estrellas. Las mujeres tejían cestas con una precisión que era también una forma de arte. Y los hombres jóvenes aprendían los secretos del ganado y de la tierra. Era una vida que, vista desde nuestra distancia en el tiempo, podríamos llamar sencilla, pero que estaba llena de una complejidad espiritual y social que no debemos subestimar jamás. Lo que distinguió a Mapungubwe de las demás aldeas de la región no fue únicamente su posición geográfica privilegiada, sino la capacidad de sus líderes para comprender y aprovechar las oportunidades que el comercio comenzaba a ofrecer. En las décadas que rodearon el año 1100, los habitantes de esta región descubrieron que las tierras a su alrededor eran extraordinariamente ricas en dos recursos que el mundo exterior codiciaba con una intensidad que ellos apenas comenzaban a comprender: el oro y el marfil. Los ríos que descendían de las mesetas cercanas arrastraban pepitas de oro entre sus gravas, y los elefantes que deambulaban por la sabana ofrecían un marfil de una calidad excepcional. Estos recursos, que para los pueblos locales tenían un valor principalmente simbólico y ritual, eran moneda de cambio en mercados que se extendían mucho más allá del horizonte visible. Fue así como, de manera gradual y casi imperceptible, la estructura social de Mapungubwe comenzó a transformarse. Quienes controlaban el acceso a esos recursos, quienes organizaban su extracción y su intercambio, acumularon una riqueza y un poder que los separó progresivamente del resto de la comunidad. Esta separación no fue violenta ni abrupta. Fue más bien una diferenciación que se consolidó con el tiempo a través de rituales, símbolos y espacios físicos. La cima de la colina sagrada dejó de ser un lugar accesible para todos y se convirtió en el dominio exclusivo de una élite gobernante que hacía de esa altura no solo un privilegio social, sino también una afirmación espiritual de su derecho a gobernar. Los que vivían en la cima eran literalmente más cercanos a los cielos y a los ancestros que los que habitaban en las laderas y en la llanura. Esta separación entre la élite de la cumbre y el resto del pueblo es uno de los hallazgos más fascinantes que la arqueología ha podido documentar en Mapungubwe. Las excavaciones realizadas a partir del año 1932, cuando el sitio fue formalmente descubierto por investigadores de la Universidad de Pretoria, revelaron una estratificación espacial clarísima. Las estructuras más elaboradas, los objetos más preciosos y los enterramientos más ricos se concentraban en la cima de la colina, mientras que las áreas residenciales y productivas se distribuían en la base. Este patrón no es casual, es la materialización en piedra y tierra de una idea política, la sacralidad del poder y la distancia que esa sacralidad impone entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Y sin embargo, a pesar de esa distancia, Mapungubwe no fue un reino construido sobre la opresión o el miedo, al menos no en sus primeros siglos. Fue, más bien, una sociedad que encontró en la complejidad de su organización una respuesta inteligente a los desafíos de un entorno cambiante. La colina sagrada no era solo el hogar de los poderosos, era también el corazón simbólico de toda una comunidad que se reconocía a sí misma en ese punto elevado del paisaje. Mapungubwe era su nombre, su historia, su orgullo.
Y mientras el fuego nocturno ardía en la base de la colina y las estrellas africanas tejían sus patrones eternos sobre la sabana, este pueblo dormía con la tranquila certeza de que su lugar en el mundo era real, era digno y era, por ahora, permanente. Imagina por un momento que estás de pie en la cima de la colina sagrada, en el corazón de una noche africana que no se parece a ninguna otra. El viento trae consigo el olor de la tierra húmeda y el sonido lejano de los animales que se mueven en la oscuridad de la sabana. A tus pies, los fuegos de la aldea parpadean como estrellas caídas, y en el horizonte, más allá de lo que el ojo puede alcanzar, existe un mundo enorme y complejo que apenas comienza a tocar estas tierras con sus dedos invisibles. Eso es lo que vivieron los gobernantes de Mapungubwe en el momento más luminoso de su historia, la conciencia de estar conectados a través de caminos que cruzaban ríos y océanos, con civilizaciones que jamás habían visto, pero que ya conocían su nombre. El comercio que transformó a Mapungubwe en un verdadero reino no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de intercambios graduales, de relaciones que comenzaron siendo locales y que con el tiempo se extendieron a lo largo de rutas cada vez más largas y complejas. Los comerciantes de la costa oriental de África, los mercaderes suajili que operaban desde puertos como Sofala, habían construido durante siglos una red de intercambios que conectaba el interior del continente con el Océano Índico y, a través de él, con Arabia, Persia, India y China. Mapungubwe se convirtió en algún momento del siglo XI o XII en uno de los nodos más importantes de esa red invisible, un punto de convergencia donde los recursos del sur de África se transformaban en objetos llegados de los confines del mundo conocido. El oro era, sin duda, el corazón de este comercio. Los ríos y las colinas de la región del Limpopo contenían depósitos de oro que los habitantes locales habían aprendido a extraer y a trabajar con una habilidad que sorprendería a cualquiera que piense en estas civilizaciones como simples o primitivas. El oro de Mapungubwe no viajaba en grandes bloques toscos, viajaba transformado, trabajado por manos hábiles en objetos de una delicadeza extraordinaria. Los artesanos del reino habían desarrollado técnicas de laminado y modelado que les permitían crear figuras de una fineza asombrosa, y fue precisamente esta capacidad artística la que convirtió al oro de Mapungubwe en algo más que un simple metal. Lo convirtió en un lenguaje, en una declaración de poder y de sofisticación que podía ser comprendida más allá de cualquier barrera lingüística. Entre todos los objetos que la arqueología ha rescatado de las tumbas y los depósitos de Mapungubwe, hay uno que se ha convertido en el símbolo por excelencia de este reino, el famoso rinoceronte de oro. Esta pequeña figura, de apenas unos pocos centímetros de longitud, fue encontrada en una tumba de la cima de la colina sagrada y representa la maestría técnica y simbólica que los artesanos de Mapungubwe habían alcanzado en su trabajo con el metal precioso. El rinoceronte está hecho mediante una técnica de lámina de oro sobre un núcleo de madera, y sus detalles son de una precisión que habla de años de práctica y de una tradición artística profundamente enraizada. Hoy, este rinoceronte dorado es el emblema oficial de la Universidad de Pretoria y uno de los tesoros arqueológicos más importantes de toda África Austral. Pero el oro no viajaba solo. Junto a él, el marfil era el otro gran producto que Mapungubwe ofrecía al mundo exterior. Los elefantes que poblaban la sabana del Limpopo eran cazados con una selectividad que sugiere una gestión deliberada de los recursos
y sus colmillos eran trabajados o enviados directamente a los mercados costeros, donde la demanda de marfil africano era constante e insaciable. En los mercados de Arabia y de la India, el marfil del sur de África era valorado por su textura particular, diferente al del marfil asiático, y por el tamaño excepcional de los colmillos que producía. Esta diferencia de calidad se traducía en precios más altos y en una posición privilegiada para los reinos del interior que podían garantizar un suministro regular y abundante. A cambio de ese oro y ese marfil, Mapungubwe recibía objetos que hoy nos permiten comprender la extensión casi increíble de sus conexiones comerciales. Las excavaciones arqueológicas han encontrado en el sitio cuentas de vidrio de fabricación árabe e india, fragmentos de cerámica vidriada de origen persa, e incluso piezas de porcelana china que datan de las dinastías Song y Yuan. Pensar que en una colina del sur de África, hace aproximadamente 900 años, existían objetos fabricados en los hornos de China es una de esas verdades históricas que tienen el poder de disolver de golpe todos nuestros prejuicios sobre el aislamiento de las civilizaciones antiguas. El mundo medieval no estaba fragmentado en compartimentos estancos. Estaba profundamente interconectado a través de rutas que cruzaban desiertos, montañas y océanos, con una fluidez que nos resulta sorprendente. Esta riqueza acumulada a través del comercio tuvo consecuencias profundas en la estructura social y política de Mapungubwe. La élite que controlaba las rutas de intercambio y los talleres de producción artesanal consolidó su poder de una manera que ya no dependía únicamente del ganado o de la tierra, sino de algo más abstracto y, por eso mismo, más difícil de cuestionar: el control de los objetos sagrados y de los vínculos con el mundo exterior. Los gobernantes de Mapungubwe no eran solo jefes militares o líderes espirituales en el sentido tradicional. Eran también intermediarios entre su pueblo y un universo de riqueza y de conocimiento que comenzaba mucho más allá de la línea del horizonte. Esa posición de intermediarios les otorgaba una autoridad que se reforzaba a sí misma con cada nueva caravana que llegaba cargada de objetos exóticos. Si en este momento sientes que la historia de Mapungubwe te está hablando de algo más que de un reino africano medieval, es porque así es. Esta historia te habla de la capacidad universal del ser humano para construir puentes entre mundos aparentemente separados, para encontrar en el intercambio no solo una ventaja material, sino también una expansión del horizonte de lo posible. Y si este viaje al pasado te está acompañando esta noche hacia un descanso sereno y profundo, te invito a suscribirte al canal El Manuscrito Eterno, donde cada semana encontrarás nuevas historias que te llevarán con la misma calma y la misma profundidad a los rincones más fascinantes de la memoria humana. Tu suscripción es lo que nos permite seguir encendiendo este fuego nocturno para todos los viajeros del tiempo que, como tú, buscan dormirse con la satisfacción de haber aprendido algo verdadero y hermoso. Las caravanas que conectaban Mapungubwe con la costa no eran, por supuesto, expediciones glamorosas ni ruidosas. Eran desplazamientos lentos y discretos. Grupos de hombres que caminaban durante semanas a través de la sabana, cargando fardos de marfil o pequeños recipientes con polvo de oro, guiados por el conocimiento del terreno que solo se adquiere a través de generaciones de viaje repetido. Cada caravana que partía de Mapungubwe llevaba consigo no solo mercancías, sino también información. Noticias sobre los precios en los mercados costeros, sobre los cambios políticos en los reinos intermediarios,
sobre las rutas que estaban abiertas y las que estaban bloqueadas por la guerra o la sequía. Y cada caravana que regresaba traía, junto a las cuentas de vidrio y los fragmentos de porcelana, ese conocimiento del mundo exterior, que era quizás el bien más valioso de todos. Así fue construyéndose, piedra sobre piedra y año sobre año, el esplendor silencioso del reino de Minodes Mapungubwe. Un esplendor que no se anunciaba con grandes ejércitos ni con monumentos que desafiaran al cielo, sino con la acumulación paciente de riqueza, de conexiones y de sabiduría. Un esplendor que brillaba, como el oro de sus artesanos, con una luz suave y duradera que iluminaba desde adentro. Y mientras esa luz ardía en la cima de la colina sagrada, el mundo del siglo XII continuaba girando a su alrededor, sin saber todavía que estaba siendo testigo de algo que el tiempo no podría borrar por completo. Hay algo profundamente humano en la manera en que las civilizaciones desaparecen. No suelen caer de golpe, como un árbol partido por el rayo en mitad de la tormenta. Se van apagando de manera gradual, como ese mismo fuego nocturno que hemos imaginado tantas veces ardiendo en la base de la colina sagrada, cuando la leña se agota y las brasas pierden su calor sin que nadie las avive. Mapungubwe no fue destruido por un conquistador que llegó con espadas, ni borrado por una catástrofe repentina que nadie pudo anticipar. Fue, más bien, un reino que se fue transformando lentamente bajo el peso de fuerzas que ningún gobernante, por sabio que fuera, podría haber detenido con la sola fuerza de su voluntad. Los investigadores que han estudiado el declive de Mapungubwe señalan varias causas que probablemente actuaron de manera simultánea y entrelazada, como los hilos de una misma trama que se deshace desde varios puntos a la vez. La primera y quizás más determinante fue el cambio climático. En torno al siglo XIII, la región del Limpopo experimentó un período de enfriamiento y aridez que alteró profundamente los patrones de lluvia sobre los que descansaba la agricultura del reino. Las cosechas de sorgo y mijo, que habían alimentado a la población durante generaciones, comenzaron a escasear. El ganado, esa medida fundamental de la riqueza y el prestigio social, empezó a morir por falta de pastos. Y con la escasez llegaron las tensiones, esa presión invisible que se acumula en el interior de cualquier sociedad cuando los recursos que antes parecían abundantes se vuelven repentinamente insuficientes. Junto al cambio climático, la competencia comercial jugó también un papel decisivo en el debilitamiento de Mapungubwe. Hacia el norte, en las mesetas del actual Zimbabue, un nuevo centro de poder estaba emergiendo con una fuerza que pronto eclipsaría a todos sus predecesores en la región. Este lugar, que la historia conoce como el Gran Zimbabue, había aprendido de Mapungubwe y de su modelo de organización política y comercial, y estaba en condiciones de ofrecer a los mercaderes de la costa mayores cantidades de oro y un acceso más eficiente a las rutas del interior. La transición del poder comercial desde Mapungubwe hacia el Gran Zimbabue no fue una conquista violenta, sino una migración gradual de la actividad económica, un desplazamiento del centro de gravedad que dejó a la colina sagrada cada vez más al margen de las grandes corrientes de intercambio que habían sido su razón de ser. Es posible imaginar cómo debió sentirse esa transformación para quienes la vivieron desde adentro. Los gobernantes de la cima de la colina seguirían realizando sus rituales, dirigiendo sus ceremonias y manteniendo los símbolos de su autoridad con la misma dignidad de siempre, porque los símbolos son a menudo los últimos en ceder
cuando todo lo demás ya ha comenzado a desmoronarse. Pero las caravanas llegarían cada vez con menos frecuencia. Los talleres de los artesanos trabajarían con menos materia prima, y los jóvenes de la aldea empezarían a mirar hacia el norte con esa mezcla de curiosidad y esperanza que caracteriza a quienes buscan en otro lugar lo que su tierra ya no puede darles. El éxodo sería lento y silencioso, como todo lo que ocurrió en Mapungubwe, pero sería real e irreversible. Para el año 1300, Mapungubwe estaba esencialmente abandonado. La colina que había sido el centro sagrado de un reino poderoso y complejo quedó en silencio, entregada al viento y a la hierba, y a los animales que retomaron su recorrido por una tierra que ya no pertenecía a ningún rey. Los objetos más preciosos, aquellos que habían simbolizado el poder y la conexión con el mundo exterior, fueron enterrados con sus propietarios o escondidos en lugares que solo los iniciados conocían. Y la memoria de lo que había existido allí comenzó su largo viaje a través del tiempo, transformándose en leyenda, en tradición oral, en ese conocimiento difuso que los pueblos llevan consigo incluso cuando ya no recuerdan con precisión de dónde proviene. Lo que ocurrió después con el legado de Mapungubwe es una de las historias más hermosas y más complejas que la arqueología africana tiene para ofrecernos. Los pueblos que descendían de quienes habían habitado la colina sagrada no desaparecieron con el reino. Se dispersaron, migraron, se integraron en nuevas formaciones políticas y culturales que heredaron, de maneras que no siempre son fáciles de rastrear, elementos del mundo que Mapungubwe había construido. El Gran Zimbabue, que floreció entre los siglos XIII y XV, llevó a una escala mucho mayor muchos de los principios organizativos que Mapungubwe había inaugurado. La separación entre la élite y el pueblo, el control del comercio de oro y marfil, la construcción de estructuras de piedra que materializaban el poder en el paisaje. En ese sentido, Mapungubwe no murió. Se transformó y continuó bajo otros nombres y otras formas en la historia del sur de África. Los pueblos Benda y Shona, que habitan hoy las regiones que rodearon a Mapungubwe, conservan en sus tradiciones orales y en sus prácticas rituales ecos de ese pasado que los arqueólogos han ido reconociendo con creciente certeza. La veneración de las colinas como lugares de comunicación con los ancestros, la importancia del ganado como medida del valor social, la figura del gobernante como intermediario entre el mundo visible y el mundo espiritual. Todos estos elementos que definen aspectos fundamentales de las culturas del sur de África tienen raíces que se hunden, en parte en la tierra rojiza de Mapungubwe. El reino desapareció, pero las ideas que lo sostuvieron siguieron viviendo en la sangre y en la memoria de quienes vinieron después. La historia moderna del redescubrimiento de Mapungubwe añade otra capa de complejidad y de significado a este relato. Cuando en el año 1932 los primeros arqueólogos de la Universidad de Pretoria subieron a la cima de la colina y encontraron los esqueletos de la élite enterrada con sus objetos de oro, estaban desvelando una verdad que el régimen del apartheid, que dominaría Sudáfrica durante décadas, encontraría profundamente incómoda. La existencia de una civilización africana sofisticada, compleja y conectada con el mundo siglos antes de la llegada de los europeos contradecía de manera directa la narrativa oficial que pretendía justificar la dominación racial, presentando a los pueblos africanos como eternamente atrasados y dependientes.
Los objetos de Mapungubwe fueron guardados durante muchos años lejos de la vista pública, y la verdad sobre lo que representaban fue deliberadamente suprimida. Fue solo con el fin del apartheid y la llegada de la democracia en el año 1990. Y cuando Mapungubwe comenzó a recuperar el lugar que le corresponde en la memoria colectiva de Sudáfrica y del mundo. En el año 2003, el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo en ese paisaje de colinas y sabanas no solo un yacimiento arqueológico excepcional, sino también un símbolo de la dignidad y la sofisticación de las civilizaciones africanas precoloniales. El rinoceronte de oro, ese pequeño objeto de láminas doradas que había permanecido guardado en una bóveda durante décadas, se convirtió finalmente en el emblema que merece ser. Una prueba tangible de que la grandeza humana no tiene continente de origen ni color de piel. Y así, viajeros del tiempo y del mito, llegamos al final de este viaje hacia la colina sagrada. Mapungubwe nos enseña que los imperios más poderosos no son siempre los más ruidosos, que la grandeza puede construirse en silencio y con paciencia, ladrillo a ladrillo, intercambio a intercambio, generación a generación. Nos enseña también que nada dura para siempre en su forma original, pero que las ideas verdaderamente poderosas encuentran siempre la manera de continuar, transformadas pero vivas en el corazón de quienes vienen después. Esta noche, mientras cierras los ojos y la oscuridad te envuelve con su calma, lleva contigo la imagen de esa colina dorada bajo el cielo africano, ese fuego que ardió durante siglos y cuyas brasas todavía brillan, tenues pero reales en la memoria del mundo. Que descanses con la serenidad de quien ha aprendido algo verdadero y hermoso, y que mañana despiertes con esa misma curiosidad que nos trajo hasta aquí esta noche.